Bien, amigas y amigos, está con nosotros hoy el comisario Johan Peña. El comisario Johan Peña ha sido esta conversación ha sido quizás no una recomendación, estrictamente una recomendación de Alberto Franceschi, pero sí fue digamos, un arranque de curiosidad de mi parte, en vista de que Alberto Franceschi lo menciona como una persona en la cual debería, o con la cual debería contarse, y en la construcción de un sistema de justicia venidero, y además con una experiencia en actividades policiales en Venezuela en el pasado. Comisario Johan Peña, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. También gusto estar con tu programa. El gusto es mío. Vamos a esperar cuando termine para decir termina de ser un gusto, ¿no? Bueno, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Mire, la situación es la siguiente. Nosotros junto a Alberto Franceschi hemos hecho una serie de conversaciones donde hace 2 semanas llegamos a la conclusión que era necesario, si de verdad esa propuesta hecha por los Estados Unidos de la constitución de un consejo de gobierno podía ser materializada, nos pusimos a pensar qué debería ser ese consejo de gobierno. Lo primero que hicimos fue sacar una serie de prioridades que desde nuestro punto de vista debería tener en cuenta el país y los factores de poder internacional, obviamente, a la hora de construir ese consejo de gobierno y hacerlo viable. Pero sometimos a la discusión de los ciudadanos que tienen a bien revisar estos contenidos, sometimos para la discusión de la gente, dijimos qué prioridades debería haber. Y debo decir que quizás sí para sorpresa, porque muchas veces uno, como dice el dicho, una cosa piensa el burro y otra quien lo arrea. Y yo pensaba que la gente quizás se iba a desbordar por el tema económico, por el tema humanitario, que sería completamente válido. Pero lo que más se repetía era casi un clamor, diciendo que era obligatorio que nosotros hiciéramos justicia, que todo lo que ha pasado estos 22 años no quede impune, que sean juzgados y castigados los que participaron en toda esta desgracia, que además no regresen al poder al formar parte de una organización criminal. Yo quisiera empezar esta conversación preguntándole, en principio, que nos ayudara con nuestra audiencia a hacernos un pequeño resumen de su experiencia en el área policial, si tiene a bien compartir la misma con nuestra audiencia. Sí, ¿cómo no? Bueno, en realidad inicié en esta tarea pues del año 84. Como no sé si Alberto te habrá dicho que yo soy piloto comercial, graduado aquí en los Estados Unidos. Y por cuestiones de casualidad de la vida, pues me topó pues el pulpo del narcotráfico tratando de reclutarme para exportar cocaína desde Colombia y Venezuela hacia los Estados Unidos. Una cuestión que de momento me impactó mucho y decidí pues irme a la DICIT. Ahí estaba el comisario Roberto Naranjo, conocido como 21, jefe de inteligencia, y le dije, mire, tengo esta situación y yo prefiero estar del lado de la ley y no del lado de los bandidos. En el lado de los bandidos tenía yo la posibilidad o la alternativa de hacerme millonario o meterme en el tremendo los problemas. En el lado del gobierno corría yo con el riesgo de la venganza del narcotráfico. En realidad sí, uno tiene que tener temor de ellos porque son gente muy violenta y pegan donde duele. De todas formas, yo tenía una formación anterior a toda esta cuestión que te estoy relatando. Eso me servía para darme a mí también mucho soporte personal de saber cómo tenía que enfrentar a esta gente. ¿Qué formación previa tenía? Mira, yo tuve, cuando tenía 18 años,
que Rafael Caldera le hizo uno de los grandes daños, porque hizo Rafael Caldera, aparte de indultar a Chávez y a toda esa gente, cerrar las universidades. Intervino la Universidad Central por un año, cerró y clausuró las escuelas técnicas, que en Venezuela en realidad, mira, eso era algo de excelencia, la formación que daban las escuelas técnicas. Y esa cuestión de dejarnos un año sin estudiar me llevó a mí a pegar un salto hacia la guerrilla. Entonces milité en una organización, en una organización guerrillera llamada Punto Cero. Punto Cero. Sí, señor. Entonces, Punto Cero, ese nombre lo fue Remberto Uzcategui, que era director de la DICI en ese momento. Pero Punto Cero era la escuela de guerra irregular en Cuba. Ya todos estos guerrilleros que llegaron a Venezuela venían de esas escuelas. Estuvieron allí 5 a 7 años formándose en todo tipo de formas de guerra, pues. Pasando de artes marciales. En Cuba en esa época el taekwondo no era una cuestión deportiva, sino una cuestión para los órganos de seguridad e inteligencia de Cuba. Eran instructores venidos de Corea, entonces le daban pues esa instrucción. Era técnico en explosivos, paracaidismo, submarinismo, en armas, armeros. Todos formados por Cuba. Todos formados por Cuba. ¿Y usted estuvo en Cuba? No, yo estuve en Cuba posteriormente, después de todas estas cosas, por otra situación que te puedo relatar después, pero no estuve en Cuba porque estábamos muchachos. Usted me dijo, disculpe que lo interrumpa, usted me dijo ahorita que usted tenía 18 años cuando esto. Sí, 18 años. O sea, usted a los 18 años, cuando Caldera estaba pacificando la guerrilla, usted decidió meterse a guerrillero. Sí, claro, por la situación que te conté, pues. Ajá. Caldera nunca fue gente que provocara a uno halagarlo ni nada, todo lo contrario. Entonces, fíjate tú, en ese grupo, en el año 72, en febrero del 72, asaltamos el comando de la Guardia Nacional de Ocumare del Tuy. Ah, caramba. Pero usted estaba en la guerrilla urbana. Yo estaba en la guerrilla urbana. Yo fui entrenado por toda esta gente que llegó de Cuba. Y a esa edad, pues, ya estamos en el brazo armado, pues, de la guerrilla urbana. Entonces, como te digo, era un grupo con muy buena formación militar, de todo tipo. Y entonces, se asaltaron, pues, este comando de la Guardia Nacional. Nos llamamos el parque completo, eran como 16 fusiles M14 que en esa época estaban en la transición de los M14 a los FAL, para que la Guardia Nacional tuviera FAL y todas las Fuerzas Armadas, como ese Chávez, que cambiaron los FAL por los AK-103. Entonces nos llamamos las ametralladoras Maxim, que también estaban siendo cambiadas para las UCI. Nos llamamos un lote también de pistolas Browning y 9.000 tiros de 9 milímetros y 5.000 tiros de 7.62, que era el calibre para los fusiles. 2 cajas de granadas M26 fragmentarias. Con ese parque ya podíamos decir, nosotros podíamos empezar pues las actividades subversivas, pues en pleno. Pero como siempre, mira, yo difiero tanto de los militares cuando ellos hablan de que la guerrilla en Venezuela fue derrotada por las Fuerzas Armadas. Y yo siempre insisto que eso no fue así. La guerrilla la destruyó su propia gente, sus dirigentes. La policía en muchos casos pues capturó a guerrilleros que se pasaron a trabajar para la policía, los delatores, que fue el caso nuestro. El que era jefe de la unidad nuestra lo agarraron por una circunstancia completamente distinta a lo que era la parte subversiva, porque este señor cuando llegó de Cuba, en su casa la mantenían un jíbaro, que llaman los que vendían drogas al detal, en el barrio, ahí en la avenida Morán. Entonces a él lo agarra el famoso negro hermoso de la PTJ, que murió hace poco, muy eficiente en sacar información. Y este hombre dijo, mira, yo tengo algo mejor que estos 12 kilos de marihuana que ustedes me decomisaron. Yo tengo a la gente que asaltó el comando de la Guardia Nacional de Ocumare. Imagínate tú, a ese momento los organismos de seguridad, de inteligencia del país no sabían quiénes eran los que habían asaltado ese comando, porque ellos habían chequeado entre sus infiltrados, dentro de lo que era la FAL o el PR,
y la gente de Bandera Roja. Y nadie sabía de la existencia de ese grupo. No se sabía nada de la existencia de punto cero. Ese grupo que se daba a llamar Punto Cero tenía un dirigente político, tenía una visión política. ¿Quién dirigía eso? No, fíjate tú que era netamente armado. Ahí no había, que eso fue uno de los grandes errores que después uno se daba cuenta ya cuando estábamos ya en el San Carlos. ¿Perdón? Presos. Sí, estamos presos. Hay una apuntadora ahí. A Daniel le digo yo, mira, lo agarran a este de Borja Noguera, se llama él, le decían Vladimir, y Vladimir delató a todo el mundo. Vladimir, después cuando llegamos al cuartel San Carlos, al mes, en marzo, pasamos un mes en los Tigritos de la DICIA y en los Chaguaramos, y nos transfieren al cuartel San Carlos. Ahí nos asignaron, creo que era un sector, a 3 o a 4, uno de los dos, no me acuerdo, creo que era a 3, de la parte alta de San Carlos. Ahora, intentando echar para atrás el asunto y consiguiéndole el hilo político para poder atarlo a lo que nos reúne esta tarde. Usted formaba parte de ese grupo, Punto Cero, que era un grupo formado por completo por los cubanos. No tenía un frente político, según entiendo, es decir, no era como los otros grupos armados, el frente armado de un frente político, como lo era la Fuerza Armada de Liberación Nacional, te quiero agregar esto, entonces la parte política de la subversión de aquellos años 60, fueron los que dieron al traste pues con todos estos movimientos de guerrilla, se pasaron a la pacificación, traicionaron al movimiento guerrillero. Ahí estaban todos metidos en esa cuestión. Entonces, prácticamente estaban acéfalos los movimientos subversivos. Punto Cero fue uno de ellos, que te quería decir, el gran error. En Cuba nos enseñaron de todas las artes de guerra, pero jamás hubo una formación política. Eso fue un grave error. Lo que querían, ¿no será que lo que quería, o sea, que el jefe político de ese movimiento era Fidel Castro directamente entonces? Fidel Castro lleva a Cuba a un grupo como 260 venezolanos para una invasión a Venezuela, y todos estuvieron en esos campamentos de guerrilla en Cuba. Cuando ya por cuestiones políticas ya Fidel decide echar marcha atrás con ese proyecto, estos guerrilleros fueron combinados a abandonar la isla por voluntad, por los que se quisieran ir, y otros que se quisieran quedar se quedaban. Pues ellos ya tenían grado militar, porque ya estaban en la escuela de militar de Cuba, eran tenientes, pues la mayoría de ellos, y deciden este grupo pequeño, el Punto Cero, regresar a Venezuela como era su intención inicial hace los años que pasaron ahí. Pero no hubo una formación política, no había nada. Después, cuando a los 2 años llega Lubin Pekov, que se entregó allá en Venezuela, él dice que fue capturado, pero ya no en la forma como hablamos con él, entendimos que se había entregado, porque era la formación aquella de ya estaba el partido MAS, dirigido por su hermano, por Teodoro. Y ellos lo que hicieron fue ponerse de acuerdo con el gobierno para que Lubin se entregara y legalizarlo. Entonces, así fue, pues. Entonces, era la gran tradición de todas las dirigencias. Y en el cuartel San Carlos, por lo menos, estaba Francisco Prada Barazarte, estaba Neri Carrillo, el papá de Fernando Carrillo, estos artistas y tal. Por Bandera Roja estaban la dirigencia, pues Carlos Betancourt y este otro, bueno, toda la dirigencia de producto también de delaciones. También ellos cayeron presos por delaciones también ahí. Acuérdate que cuando hicieron el secuestro de Carlos Domínguez, el hombre de los Jalatas, el rey de los Jalatas, que lo hizo Bandera Roja en conjunción también con el PRB, ahí estuvo Rodríguez Araque, Ali Rodríguez Araque, participó en ese secuestro. Entonces, bueno, vino todo ese desmadre, y a los 2 años y tanto que gana Carlos Andrés las elecciones, nos dieron un indulto presidencial. Fue el último indulto que dio Caldera. Mi papá era coronel del ejército efectivo, eso lo perjudicó muchísimo a él para su ascenso a general, porque imagínate tú, claro, sus 2 hijos mayores metidos en la guerrilla. Los dos estaban en la guerrilla. Mi hermano que mayor estaba en 3er año de medicina, se paró, pues ese año, el 3er año quedó suspendido por lo que te hablé
de Caldera y el cierre de la central. Pero había gente que agarró y se fue para otra universidad. Claro, los que tenían la oportunidad de irse a otras universidades lo hicieron. Pero se pusieron a trabajar. Usted se puso a conspirar. Bueno, ahora, vamos por partes. Usted tiene entonces este tránsito de juventud por la guerrilla urbana. Participó en las acciones de ese grupo llamado Punto Cero, cae preso, y entonces aquí el asunto es cómo termina un joven exguerrillero tantos años después dentro de la... Del año 74 al año 84, 10 años después. Ajá. Esa es una de las preguntas que me hacía la esposa de Napoleón Bravo. Ella fue guerrillera también. Entonces me preguntaban aquí en su casa en Miami, ¿cómo es ese paso tuyo de la guerrilla a la DICIP? Y él le dije, un momentico, ya sé por qué viene la pregunta. Yo no fui delator de nadie. A mí no me jalaban la oreja para que yo hablara y me dieron 40 carajazos que me callara. Yo tuve y mi hermano también, tuvimos la interesa, pues, y estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo en un principio. Éramos jóvenes de la clase media venezolana, estudiantes universitarios, no éramos de ningún barrio, ni teníamos esa formación de barrio, ni los rencores sociales y esas cosas no existían en nosotros. Era la época, pues, acuérdate, viene la muerte de Che Guevara en Bolivia, esa cuestión que alimentaba, pues, la psique de la juventud de aquella época, ¿no? Era como dice Bravo, que más de una vez, yo he hecho muchas entrevistas a exguerrilleros por cuestiones académicas. Y la gran mayoría siempre, por supuesto, tiene una justificación, pero creo que el quien mejor me ha hablado de esto es Douglas Bravo. Cuando yo le pregunto, bueno, ¿y tú por qué te metiste a guerrillero? O sea, ¿de dónde sale esto? Y viene toda una explicación de que no fui yo quien se metió a guerrillero, fue mi generación que estaba alzada en todo el mundo, y estaba el Mayo francés, estaba el movimiento hippie en los Estados Unidos, los negros de los Estados Unidos alzados, o sea, había un movimiento global, está bien. Pero el asunto es que usted en el año 74 es indultado, y en el año 84 entra en la DC. No, el año 84, fíjate tú, cuando yo fui a hablar en la DICIP y autorizan, pues, la operación, por eso que te digo, requería de una formación anterior, porque yo iba a infiltrar a un cartel de drogas. Que le habían ofrecido a usted que trabajara para ellos. Sí. Yo hacía vuelos charter con el avión que estaba volando allá en la Carlota, y hice unos viajes a estos colombianos, y había mexicanos también. Y un día me pregunta a ellos en una hacienda que tenían ahí en Bogotá, mire, capitán, ¿ustedes saben qué andamos nosotros? Entonces ellos estaban por allá reunidos afuera, estaba aparte con otro compañero mío, el copiloto mío, tomando un wikisita y hablando pistoladas. Y yo digo, mire, sí, yo sé la que andan ustedes, pero yo no pregunto nada. Yo no estoy transportando sino personas. Entonces, eso es lo que a nosotros nos gusta de usted. Usted no pregunta. Y me hace una oferta. ¿Cuánto gana usted? Me pregunta como piloto. Le digo, bueno, $2,000, $2,500 al mes. Y él me pregunta, $2,500. Usted gana esa mierda. Usted está loco. Venga, se trabaja con nosotros. Yo le ofrezco a usted no sé cuántos millones de dólares al año. Y mira, cualquiera la piensa, como lo pensaron muchos pilotos que se dedicaron al tráfico de drogas. Entonces, yo por principio ni siquiera pensé, pues, en que podía meterme en ese negocio de transportar drogas, sino lo que hice fue irme a la DC a hablar con el comisario 21. Lamentablemente en Venezuela no había una experiencia previa en estas cuestiones de lo que yo estaba proponiendo de infiltrar a los narcotraficantes, y termino el 21, llamo a la DEA en Caracas, que estaba en ese momento eran solamente 2 funcionarios. Uno de ellos, el jefe de la oficina, era Roberto Candelaria. Roberto Candelaria es el que me recibe y me llevan a la oficina de ellos allá en la embajada en la Floresta, y me muestran el álbum de fotografía de todos los que estaban fichados y registrados por la DEA de los carteles estos de droga. Yo le muestro
6 de esa gente, y estos se quedan, pero se veían la cara, ellos dos, estos funcionarios asombrados de que yo estaba a ese nivel. Asombrados. Decía, pero, ¿y usted conoce? Yo estaba con ellos, yo los he llevado a México, yo estaba esto y esto. Y me dicen ellos, bueno, mire, de aquí en adelante, no vaya más a la DICIT, usted queda trabajando con nosotros. Me mandan aquí a los Estados Unidos, tomo ciertos cursos de inteligencia con ellos, con la DEA, y hago la primera operación de infiltramiento de tráfico controlado de drogas que se hizo en Venezuela en el año 84. De ahí ellos, que se hace esta operación en Carolina del Sur, en un pueblo que se llama Columbia, se hace la primera entrega y hubo problemas porque los fiscales son muy egoístas. El fiscal era un muchacho de la burguesía de Carolina, esos que son muy ¿sabes? ¿No? Esta gente muy burgueses. Tenía a su padre que estaba en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y le pide al padre que paren la operación ahí y que con esos créditos de él, de los 250 kilos de cocaína, él iba a ser fiscal de distrito, que tenía años esperándolo. Y le decía al papá, bueno, mira, ya por aquí nomás pasan 5 kilos que vienen de Florida en tránsito a Nueva York. Estos son 250 kilos. Coño, como estaba, y el padre, que no le interesaba tampoco el año que estuve yo volándole a los narcos en Colombia, no sabían pues todo el peso de esta operación y deciden interceptar la droga en Carolina. Bueno, ese vino el cuento y yo voy a Caracas ya trabajando directamente con Manso González, el ministro Manso González, que sí tenía la visión acertada de lo que debería ser la lucha antidroga. Manso González, como ministro de Justicia, tenía un gran poder en Venezuela en ese momento. Es un hombre con mucho conocimiento acerca de la realidad venezolana y en general de América Latina. Sabía mucho del punto de vista de la situación de todos los militares en Venezuela. Y fue una cuestión que por esta misma cuestión de riesgo, y él conocía también a mi papá, nos hicimos, me cogí un gran cariño y me tuvo ahí en su oficina, al fondo de la oficina, una oficinita pequeña que toda la mañana le tocaba el timbre, pin, y me llamaba a sentarse a hablar conmigo. Disfrutaba mucho las conversaciones con él. Entonces se continuó pues con esa cuestión. Él fue el que me mandó a hacer cursos antidrogas afuera del país. Era la famosa Mansopol. De eso te he hecho un cuento. Y entonces, sí, ¿no? Él formó un organismo paralelo de inteligencia, pero y quizás fue el error de tomar pues parte de lo que era las funciones de la PTJ en cuestiones de investigación criminal. Hubo muchas detenciones, muchos decomisos, empezó la PTJ a conocer la división de drogas. También de PTJ tenía un comisario general que era un tremendo policía, y el director de la Torres Agudo, tenía un gran pique con Manso González. Pero es que el problema con Manso González es que nadie le podía en Acción Democrática pisar los callos, porque ese era un hombre muy íntegro, muy valiente. Estuvo preso pues en la Modelo y en San Juan de los Morros cuando Pérez Jiménez, él fue el que rescató a Alberto Carnevali del hospital a punta de pistola, que no era ningún bobo, ¿no? Era un hombre de armas tomar y muy decidido, con mucho carácter y mucho poder. Entonces se armó pues esa estructura antidroga, se aprobó lo que era aprobado por decreto, pues por Gaceta Oficial, una organización para el estudio y el combate de la droga, lo que pues se constituyó en la ONU, antes era la CONACYT. Bueno, antes de eso asistía ese como él. Pero bueno, había muchos problemas ahí con corruptelas que no se escapaba la democracia venezolana nunca hasta que... Pero usted en esta, o sea, para resumir esta parte, usted se le acerca a unos narcotraficantes, siendo usted piloto, le ofrecen trabajar con ellos, usted los denuncia en la DICIT, empieza a trabajar con la DEA, logra hacer algunas cosas que entiendo contra estos narcotraficantes,
y posteriormente usted se queda trabajando en los organismos de inteligencia venezolanos. Sí, claro. Y ahí sí, y empieza a trabajar entonces con Manso González, y allí podríamos decir que ya había empezado formalmente su carrera policial. Exacto. Manso tuvo que renunciar al Ministerio de Justicia por un problema que tuvo con la barragana, como decía Piñerúa. Esta señora pretendía montarse encima a todo el mundo y Manso no era fácil de que se le montara a nadie. Llamó en mi presencia, él llamó a Jaime Lucinchi y le dijo, mira Jaime, controla tu loca, y le trancó el teléfono. Eso valió que vino José Vicente Rangel, Paciano Padrón. Paciano Padrón tenía un problema de que no quiero hablar por aquí, y unido a a Blanca Ibáñez, logran la destitución de Manso González. El ministro me llama, me dice, mira, recoge todo lo que tengas ahí que nos vamos. Es una pieza, y digo, pero es esto, ¿no? Viene Torres Agudo, le ofrecieron, si él también coadyuvaba en la salida de Manso González, él le darían el Ministerio de Justicia, y así fue. Pero Torres Agudo no permitió que yo me fuera, me dijo, quédese aquí, que usted ya vi su historial, ya vi lo que está haciendo y a mí me interesa su trabajo. Me dejó ahí, al poco tiempo se fue como director de la DICIP y me llevó allá a la DICIP, a lo que no existía en el momento drogas de DICIP. Se fue con un comisario de PTJ y se montó pues la estructura inicial, la estructura inicial de drogas, antidrogas en la DICIP. Y comenzamos a hacer también operaciones de infiltramiento. Torres 1 duró mucho en el cargo, lo asume entonces el general Jiménez Gaiza, que fue el primer director de la DICIP cuando el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, también un oficial de las Fuerzas Armadas que estuvo preso cuando Pérez Jiménez, de los adecos que infiltraban en las Fuerzas Armadas, y muy amigo de mi papá, también eran hermanos de estos dos señores. Y entonces, bueno, ya se inaugura pues la Dirección contra el Narcotráfico de DICIP. Se hace entonces la primera operación en contra de lo que nosotros bautizamos como el Cartel de los Soles. Yo estuve, esa vez me tocó, ya no estaba infiltrando el cartel de Medellín, sino hice la infiltración hacia el cartel de Cali, con los Rodríguez Orihuela. Conocí al maestro, pues, al gran jugador de ajedrez. Yo estuve en San Carlos un maestro que era Diego Salazar, el padre del muchacho boliburgués, que era constitucioncista, que tal, bueno, nos hicimos muy amigos de este señor de Diego Salazar. Y me enseñó a jugar ajedrez. Todos esos 2 años jugando ajedrez y estudiando ajedrez, yo jugaba ajedrez. Entonces el maestro de los Rodríguez Orihuela le gustaba pues jugar ajedrez. Entonces bueno, estuvimos jugando ajedrez y ahí conversamos bastante de lo que era la operatividad del cartel de Cali. Se hizo la primera operación de tráfico controlado con el cartel de Cali, y ahí, entre todas las investigaciones posteriores a lo que fue la captura de los miembros del cartel aquí en los Estados Unidos, cuando se hizo la entrega de los 750 kilos, se completa la investigación en Venezuela y aparece involucrado en la jefatura antidroga de la Guardia Nacional, que el jefe de eso era el general Ramón Guillén Dávila. ¿De qué año estamos hablando? ¿El año 90? Estamos hablando del año 90. 90. Sí. Porque usted hablaba mencionó ahorita el cartel de los soles. Estamos hablando del mismo cartel de los soles que tenemos hoy. Sí. O sea, que el cartel de los soles arranca en el año 90. En el año 90. Un poquitico antes, ¿no? En el 89. Por casualidades, en las conversaciones que yo tenía con estos narcos, yo iba con un sistema de grabaciones, con el cual tenía que cuidarlo mucho, pues si me agarraban grabando, ahí me enterraban vivo, como me picaban pedacitos, ¿no? Seguramente. Era muy riesgoso, el trabajo mío era muy riesgoso, y infiltrado ahí, y a mí no me acompañaba nadie. Yo tenía un equipo de seguridad que me acompañaban hasta San Antonio del Táchira, y de ahí en adelante, Cúcuta hacia adentro, yo iba solo, pues encomendado a Dios, porque era que me cuidaba. Con todo lo que era la formación policial de la DEA, de cómo tenía que manejarme con los narcos. Hicimos el curso de esto
de escritura encriptada, toda esa serie de cosas, vigilancia y seguimiento, que eso ya lo traía yo de la guerrilla. Vigilancia y seguimiento y todas las cuestiones que yo hice entonces una mezcla de lo que me enseñaba la policía americana con lo que aprendí yo en la guerrilla y logré tener un compendio de dos cosas, el lado oscuro y el lado claro de la luna. Entonces eso me ayudó a mí a completar pues lo que mis funciones que durante tantos años hice yo en contra del narcotráfico. Pero entonces en esas investigaciones con el comisario 21, yo cotejaba con él la información que traía en cada viaje y él me dice, este general que te mencionan los narcos, que le rescató un avión en San Antonio del Táchira con 1000 kilos, ¿qué general será este? Entonces, muy conocedor de los militares porque 21 venía del CIFA, después de la DIN, entonces conocía a todos esos generales que eran tenientes, subtenientes. Entonces me decía, Contras Laguado, que era comandante general de la Guardia, no, ese no es, el francesito no es. Ese no es él. El otro que estaba allí en el Táchira, que era el jefe regional 1 del Táchira, me dice, yo conozco a este hombre, este es un hombre muy honesto, ese no está metido en esa vaina. Y se quedó pensando la cuestión, a la tarde me llama y me dice, tengo al hombre, Ramón Guillén Dávila, ese es el que está metido en esta vaina. Guillén Dávila tenía entonces una estructura dentro de la... Mira tú, era el jefe de la jefatura antidroga de la Guardia Nacional. ¿Ah? Nosotros ya hemos tenido ya antes un problema cuando estábamos nosotros con Manso en San Pedro del Río, en la frontera, con un cargamento de droga montado por Guillén Dávila para que la PTJ no tuviera más que ver con las cuestiones de drogas, sino que quedara solamente la Guardia. Te repito, no existía la droga en la disciplina en ese momento. Entonces eran 11 funcionarios dentro de lo que era la PTJ y nosotros, que nos montaron una emboscada con unos kilos que eran cal, pero que montaron todo el aparataje y había uno de los mayores, era Blasco, Jesús María Blasco, de Jefatura Antidrogas de la Guardia. Estaba el mayor Moscoso también, Arnaldo Moscoso. ¿Ah, sí? Sí. Arnaldo Moscoso. Un morenito. ¿Qué fue lo que hizo Arnaldo Moscoso? ¿Me repito? Esto era parte de toda esta estructura del cartel de Guillén Dávila. Era el hombre pero ese señor lo conocí yo como secretario de gobierno de Vargas. En Vargas estuvo. Era el segundo de Antonio Rodríguez y después fue diputado al Consejo Legislativo. Chavista. Bueno, un chavista. Y claro, con Carneiro. Y sus hijas están ahora viviendo en México. Exactamente. ¿Sabes quién es el hombre? Chico, pero qué vuelta da la vida, ¿vale? Estaba también Reverón, que Reverón en aquella época era teniente. Pero desde su más tierna edad, Dios mío. ¿Pero qué pasó que esa gente sobrevivió tanto tiempo? Bueno, pues el poder. O sea que con los militares hay un problema. Tú te metes con uno y es una gran familia. ¿Sabes? Entonces, cuando se inició el juicio en contra de Guillén Dávila, él va a una reunión en la DICIP acompañado de Herminio Fuenmayor, que era el director de la DIN, general, para que sirviera de padrino. Entonces, ahí en la reunión estaba el director de la DICIP, el general Jiménez Gaiza, estaba 21, el director de inteligencia, estaba César Montaño, el director de droga, estaba el consultor jurídico de la DICIP también, Claudio Torchetti, y estaba yo. Y estaba por el lado de la Guardia Nacional el general Guillén y Moscoso y el general Herminio Fuenmayor. La entrada que me da a mí Guillén Dávila me dice, ¿tú no crees que yo sé quién es Johan Peña? Johan Peña es un guerrillero de mierda y yo con guerrilleros de mierda no hablo. Y me quedé así medio sorprendido y le digo, oye general, pero es que estamos en la misma posición, porque usted es un narcotraficante de mierda y yo con narcotraficante de mierda no hablo. Y el hombre se paró hecho un loco, tiró la silla y todo, y el general Jiménez Gaiza le da un golpe a la mesa durísimo, dice, se sienta general, se sienta, y aquí nadie alza la voz. Usted fue el que inició el problema, así que se calla. Estaba Herminio fue no hay nada que hacer.
y empieza el relato de toda la operación del caso Norte, que se llamó, la operación esa de contra la Guardia, el caso Norte, y empieza pues a fluir toda la información que había, las evidencias que había en contra de Guillén Dávila, y Jiménez Gaiza le dice: usted está involucrado en este negocio de narcotráfico y yo voy a notificar al presidente de la República para que usted sea enjuiciado. Entonces hubo un receso. Cuando regresamos otra vez a la oficina del despacho del director, ya no estaba Herminio Fuenmayor. Herminio Fuenmayor, cuando vio las evidencias, dijo: no, este tipo es indefendible. Se paró y se fue para el carajo. Queda y él Dávila así con el descubierto, pues. Estamos hablando de que Herminio Fuenmayor en aquel momento era ya director del DIN. Sí, era director del DIN. ¿Cómo no? Entonces esto estamos hablando, bueno, en principio, para hacer el cuento corto, que Guillén Dávila termina preso, entiendo, ¿no? Ahí lo destituye Carlos Andrés Pérez, porque el embajador de los Estados Unidos va a hablar con el presidente Pérez y le dice, y le va a llevar el expediente. Citan al general Guillén Dávila y va a unir con su uniforme de gala, porque pensaba que le iban a ascender a general de división y le iban a dar la comandancia de la Guardia, que eso es lo que él aspiraba. Y él hizo grandes decomisos, te digo, porque es que la historia es larga y el mundo está poniendo larga. Por supuesto, pero entiendo que él fue a los Estados Unidos sí, por decisión propia. Sí, le dieron un estado de inmunidad. Exacto, le dieron inmunidad para que fuera a echar el cuento de qué fue lo que hizo. Ajá. Y entiendo que él cantó. No, es que lo que vino para acá es que es muy difícil que tú vayas a defenderte de algo con tantas evidencias en contra. Entonces, la CIA, en ese momento, donde estaba la base de la jefatura antidrogas de la Guardia Nacional, es el Canal 5, que estaba ahí en San Agustín arriba, ¿te acuerdas? Entonces, la parte del piso de arriba se lo cede la Guardia Nacional a la CIA y montaron un sistema de escuchas satelitales para interceptar todo lo que eran las comunicaciones de narcotráfico y cuestiones políticas y todo. La CIA, aquí viene el problema, ¿no? Cuando se termina de hacer el análisis de todas estas operaciones, de todos a la Guardia Nacional, a Moscoso, lo agarran con 1.500 kilos de cocaína en Detroit, aquí en los Estados Unidos. Entonces, lo agarran, venían unos paquetes ocultos, unos blue jeans, y él dice que él venía en una operación controlada. La gente de la aduana dice: pero es que aquí no hay nadie notificado. Pero oye, es muy raro que no esté la gente de la DEA aquí. Déjeme hacer una llamada, y él muestra sus credenciales oficial de la Guardia y todas esas cuestiones. Suspende la detención y él vaya a hacer su llamada a su general, a Moncho, como le decía él con mucha confianza. Entonces llaman a la embajada americana. Ahí estaba la jefa de ese momento, la attaché de droga de la DEA, era Annabel Green, y estaba Hilda Serna, que era la segunda, que era la más comprometida en esto. Entonces obligan a Annabel Green a documentar esta operación como si hubiese sido 1 o 2 semanas antes que ella, pero como tenía tanto trabajo y montaron la cuestión así con otros testigos que buscaron luego de documentación aprobando esta operación, pero que a ella se le pasó y no vio que estaba entre ese bulto de papeles, y así de esa manera liberan a Arnaldo Moscoso, pero los 1.500 kilos quedan decomisados. Entonces ellos tienen que entrar una transacción otra vez con el cartel de Cali para pagar esa pérdida de esa droga, porque ellos habían garantizado que lo iban a hacer. Ellos tenían otros envíos antes que habían hecho también. Entonces Cali le entrega 2.000 kilos a Guillén Dávila, y la CIA, cuando explota todo este escándalo, que Hilda Serna y Annabel Green van presa, también hay uno, McFarlane, de la CIA, que también va preso por ser cómplice de estas operaciones. Había metidos en esta situación gente del cartel de Cali, gente del cartel de los Ores, que eran militares venezolanos, y gente de la DEA también. Sí, de la DEA y la CIA. Y de la CIA. Sí. Este McFarlane era de la CIA. Y entonces la CIA se vio muy comprometida, manda un equipo a hablar conmigo
ya estamos en la DICIP, ¿no? En ese momento ya con rango de comisario, y la CIA comienza a hablar con nosotros para que nosotros le explicáramos bien qué es lo que había sucedido, que McFarlane aparecía en esta película. Y yo no conocía a McFarlane, yo no lo conocía, pero apareció en la película y lo detiene el FBI, una comisión del FBI que va a Caracas y lo llevan preso para acá. A Annabel Green la destituyen, no va presa. Hilda Serna sí va presa. Y el otro McFarlane también va preso. Entonces la CIA querían saber cómo fue que doblegan a la jefa de la DEA en Caracas. Resulta que esta mujer era lesbiana. En esa época eso era caca para un funcionario de alto cargo, no podía ser gay. Ahora sí es legal, pues, todo el mundo aquí es los militares gay que se casan con otros militares, que ya el relajo que conocemos. Entonces, la señora esta, Annabel Green, tenía su novia en Aruba, donde estuvo en servicio antes de que llegara a Caracas. Entonces les grabaron las llamadas con la novia. Entonces, de una manera que le fue disfrazando, Hilda Serna traen a la novia para que ella esté con su novia un tiempo ahí, y le dan un apartamento ahí en Prado del Este, el edificio de todo, la pirámide, que está detrás del Concresa. Ahí tenía un apartamento. El apartamento estaba completamente sonorizado y con cámaras, y todo es filmado. Y con eso la extorsionaban a ella. Cuando Annabel Green ve los 1.500 kilos de Detroit, ella dice, no, esto yo no lo paso. Entonces viene la Hilda Serna y la amenazó, pues. Si esto no lo pasa, esto va a salir y te van a votar. Entonces esta señora, en medio de sus debilidades, cede. Entonces la CIA quería que nosotros le diéramos ese video. En realidad yo nunca lo tuve. Yo sí lo vi, pero yo no lo tuve en mi poder. Yo no tenía por qué tener eso en mis manos. Pero ellos querían saber todo el relato de lo que había pasado. Porque la CIA me explicaba, me decía, mira, ¿tú sabes cuál es el problema que hay aquí? Es un problema institucional. Si nosotros permitimos que nos lleven a juicio por esta cuestión que hizo McFarlane de apoyar al cartel de Cali y a General Guillén, la CIA, que nosotros no tenemos por ley, estamos libres de prestar testimonios en corte por cualquier caso que se haga. No tenemos que estar dando explicaciones por una serie de operaciones clandestinas que la CIA se vea a bien hacer para lo que es la protección de este país. Entonces, me dice, si esto sucede, nosotros vamos a tener que regirnos por el libro azul, que es donde vamos a tener que rendir cuentas hasta por el chicle que yo me coma, porque voy a gastar de $100 en un pasaje aéreo. Tengo que dar respuesta que no queremos. Entonces nos mandan para que nosotros con ustedes lleguemos a un acuerdo y no involucren a la CIA en esta operación. Que sea solamente McFarlane el que está involucrado en esto. Y así se hizo. De esa forma, pues la CIA conservó pues su estatus de legalidad para operaciones abiertas aquí en los Estados Unidos. Y esa es parte pues de lo que pasó ahí en el resto. Fíjate lo que involucró toda esta operación del caso Norte. Estamos hablando de una operación amplia que me sirve para entrar de lleno en la materia. Estamos hablando de que Venezuela hoy está en manos del Cartel de los Soles. Estamos hablando de que el Cartel de los Soles tomó el poder en Venezuela. Sí. Se comió a los demás carteles. Y entonces así el cuartel de La Guajira, el cuartel del Sol, el cuartel de no sé dónde, el cuartel de la costa, el cartel de no sé dónde más y todo aquello, todo eso fue cooptado por el Cartel de los Soles. ¿Estoy en lo cierto? Es cierto. Entonces el asunto sería que no es que ganó Chávez y apareció el Cartel de los Soles, sino que el Cartel de los Soles llevó a Chávez al poder. ¿Podría decirse de esa manera? O la descomposición que había, sí, incluía todo esto. Por supuesto recibió financiamiento. ¿Así? De los cárteles, sí. Ah, caramba. Le pagaron la parte de los gastos de campaña. Es cuando ya, mira, fíjate que después de todo esto, ¿no? El general Jiménez Gaiza se retira a la DICIP
tuvo un problema con Carlos Andrés Pérez y con el ministro Izaguirre. Había problemas con Izaguirre. Yo hablo con Manso González en esos días y Manso me dice, mira, yo ya tengo todos los enemigos que pueda tener. Yo no quiero, lo que te voy a decir no lo comente, hoy el ministro está muerto, puedo decirlo, ¿no? Pero era más que todo un chiste, para burlarse de Izaguirre. Decía, Izaguirre le llega al Ministerio del Interior porque cuando a ti te ponen un apodo, a él decía el policía, que eran muchachos, me decía Manso, me decía, entonces en esa época los policías se vestían de caqui y el papá de Izaguirre mandaba todos los días uniformado de caqui, entonces nosotros le pusimos por burla el policía Izaguirre. Y entonces llega ya adulto con eso, entonces cuando dice, mire, ¿quién vamos a nombrar el ministro? La policía, pues, la policía Izaguirre. Y ponen a Izaguirre, que no tenía ni la más mínima idea de lo que era dirigir un Ministerio del Interior, pero ni la más mínima idea, sino para hacer guisos, ¿ves? Guisos tales como cuando llega el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, la DICI estaba prácticamente desmantelada, ¿no? Faltaban muchos recursos para uniformes, vehículos, motos, toda esa serie de cosas que se compran con el presupuesto bien manejado por parte del general Jiménez Gaiza. No hacía falta pedir más plata, sino con el presupuesto y la partida secreta de la DICI se podía hacer ese tipo de cosas. Entonces vino Izaguirre a reclamarle a Jiménez Gaiza de que quién lo había autorizado a él a comprar las unidades de la DICIP, las patrullas esas amarillas que toman los Caprices y esas cosas. Entonces Jiménez Gaiza, que yo lo conocía, era un hombre que no era de juego, se ve que viendo así con esa cara y dice, ¿y usted cree que yo le tengo que pedir permiso para comprar unas patrullas? ¿Ah? Usted lo que está es loco. Y por ahí empieza un problema. Una operación del FBI, una operación del FBI, me llaman, y me dice, mira, hay un narcotraficante puertorriqueño que está llamando de un número en La Guaira, y no da el número. Yo le transfiero toda la información a 21 y 21 da la orden de que se ha capturado ese narco, decía el muerto Muñoz. Entonces lo capturamos en la Guaira. Yo no fui, yo me quedé en la oficina con 21. Traen al hombre con la familia en un apartamento en La Guaira, el edificio Los Delfines de Catelamar. Ahí lo detienen. Playa Grande. Ahí lo detienen y bueno, sí, ya lo llevamos a Puerto Rico en el avión nuestro. Ese mismo día en la noche, yo estaba ya con plan de vuelo y todo listo, lo montamos en el avión para Puerto Rico. A los días llama al FBI y me dice, mira, este hombre en los equipos de sonido, los speakers, que eran esos speakers grandes, ahí hay $800,000 guardados. Le digo a 21 lo mismo, mira, 21, aquí me informa el FBI. Ok, se van y se recogen los $800,000 en efectivo. Eso fue un fin de semana, se le entrega esa cuestión al ministro Izaguirre para que no llorara tanto por el dinero, porque necesitaba tener dinero, quería darle dinerito. Entonces, y por ahí siguen los problemas. A los días el FBI me vuelve y llama y me dice, mira, aquí les tenemos un cheque por $1 millón por la gratitud, pues, de haber encontrado ustedes preso a este hombre, al muerto Muñoz. Yo voy a Puerto Rico y había un mesón como de 20 metros de largo con una montaña de papel podrido, eso apestaba. Ahí habían $50 millones que el hombre había entregado, pero eso estaba metido en unos baúles en una finca de él en la playa. El agua filtró y ese papel se pudrió. Pero estaba un equipo vestido todos de blanco con aquella, tú sabes, de laboratorio, de la gente de la Reserva Federal, que con los números de los billetes restituían al FBI todo ese dinero, 50 millones. Esos 50 millones le dan $1 millón a la DC. Yo vengo aquí a los Estados Unidos, le llevo al general Jiménez Gaiza, le llevo el cheque del $1 millón. Y por eso se formó un zaperojo. Porque Izaguirre quería $1 millón. ¿Ah? Yo soy el ministro, yo soy su jefe, y le dije, mire, usted no es jefe de un carajo, le dijo el general.
Este cheque, mire, véase, a nombre de la DC. Esto va directamente a la cuenta de la DC. Y por ahí hubo un problemón que se consulta al presidente, va Jiménez Gaiza a hablar con él y el presidente dice, bueno, vamos, se acabó la pelea, dame acá $1.000.000. Fulanito, el administrador del Ministerio del Interior, guárdame ese $1.000.000 en mi cuenta personal. Se acabó la discusión. Si ustedes necesitan algo de ese dinero, ustedes me avisan. En su cuenta personal, en la cuenta del presidente de la República. Presidente de la República. De la presidencia, no de Carlos Andrés Pérez. De Carlos Andrés Pérez, su cuenta personal. Su cuenta. Sí. Ah, caramba. Ahí va a parar $1.000.000. Y él le dice, mire, si le falta plata, usted necesita, ustedes me dicen y ese $1.000.000 le doy. ¿Qué le va a dar? Cuando le vayan a pedir, va a ser como decir con Fidel Castro, mira, fulanito, ¿y quién es ese? ¿De qué me están hablando? ¿Y quién le va a decir? No, fulano de tal, le van a recordar a Fidel, quien era, por ejemplo, Tony de la Guardia cuando lo fusilan. Tony de la Guardia se la pasaban en el despacho de Fidel, y Fidel pero no se acordaba. ¿Y quién es ese Tony de la Guardia que me mencionan tanto? ¿Quién le iba a decir? Pero no te vas a acordar, Fidel, fulanito. No, mira, eso es caca. Igual que ahora, Andrés Pérez del billete ese. Todo esto del cartel y cosas tan insólitas como estas trastiendas del poder, estos manejos de dinero que va de para allá y viene para acá, y billetes en la mesa, y billetes en las cornetas, y peleas por unos reales, y por unas patrullas, y por unos uniformes. Mientras todo eso ocurría, el país se iba, o el narcotráfico se iba apoderando del país. Pero entonces, ahorita, en este momento del año 2020, ya en los minutos que nos quedan, porque nos ha hecho usted un muy buen resumen, viene entonces la gran situación, que el cartel de los soles está gobernando Venezuela. El cartel de los soles logró lo que no logró Pablo Escobar en Colombia, lo que no lograron los Rodríguez Orejuela del cartel de Cali, lo que no logró Carlos Leder, lo que no lograron estos tipos en Colombia, lo logró el cartel de los soles en Venezuela. La gran pregunta es, ¿qué piensa Joan Peña que hay que hacer con esta gente? Mira, esta es una cuestión que a mucha gente no le gusta escuchar. Fusilarlos en un juicio sumario. Y punto. Pero sin que cuenten la cosa. Bueno, ellos verán si lo cuentan. Si no lo cuentan, el resultado va a ser el mismo. Pero si no lo cuentan, eso no está en mí. Yo te estoy diciendo lo que sería lo que yo pensaría que se debe hacer con ellos. Yo sé que un poco de gente impune. Yo sé que eso no va a ser así, pero bueno. Ahora, está bien, lo fusilamos a todos, muy bien, magnífico. Pero el asunto es lo siguiente. Para poderlos fusilar, o para poderlos juzgar, o para poderlos expropiar, o lo que sea, hay que capturarlos. Claro. Hay toda una situación con respecto a los Estados Unidos. Los Estados Unidos los está pidiendo. Si no lo tienen en tus manos, no lo puedes estar fusilado, obviamente. Obviamente. Los Estados Unidos Fíjate tú, ¿por qué sucede esto en Venezuela? Porque Pablo Escobar y los Orejuela y toda esta gente, porque ellos empezaron siendo narcotraficantes para después optar por el poder, que es cuando entra Pablo Escobar a Congreso de Colombia y se hace diputado, y viene el ministro Lara Bonilla y lo desmantela, que después lo asesinan. Y estando yo en Bogotá, es el día en que matan a Rodrigo Orejuela, y lo estaban celebrando esta gente en un restaurante de ellos, dueños de ellos. Y entonces estaban preparando el atentado para Manso González. Y dicen ellos, bueno, ahora vamos por el gordito de Venezuela. También hay que salir porque te está jodiendo mucho. O sea, ya habían bajado a la Bonilla. Sí, ya ve, esa noche lo habían matado. Y entonces iban por Manso González. Por Manso González. Pues ellos estaban en medio de la operación. Yo no hallaba cómo notificar esta cuestión al ministro. Ahí es donde yo entro con el ministro, básicamente a trabajar con él. Porque le digo yo al compañero mío, que estando yo aquí en los Estados Unidos, le digo a él, mira, dile al ministro, vete para el ministerio y habla con él directamente, que yo tengo la información para el atentado que le van a hacer. Y ahí yo tenía todo, porque yo fui con esa gente a Venezuela. Inclusive había un exguerrillero venezolano, que era un sicario de los bravos, de los duros de Colombia, que era el que le iba a dirigir el atentado a Manso. Le tenían la ruta, porque en esa época el ministerio quedaba en la Torre Lincoln de Sabana Grande.
tenían la ruta, el horario, tenían todo, incluso el horario de la familia para esa operación. Entonces, pues yo no quería entorpecer una cosa que ya tenía yo un año volándole los aviones a los narcos para que me tumbara el caso, por si le digo la cuestión de Manso, pero llega un momento que me apuro, hago la operación y en la carrera le digo a habla con el ministro porque lo van a matar. Ahí tiene, y yo tengo la gente que entonces me llevan a Caracas en un avión especial y se desmantela a todo el grupo que pensaba asesinar a Manso. Y ahí es donde Manso me lleva al ministerio. Esa es la parte que uno se van cruzando las cosas, los hechos. Claro, pero entonces Pablo Escobar empieza siendo narco. En Venezuela empiezan siendo gobierno y después se hacen narco. Entonces tenían el poder del Estado, lo tienen el poder del Estado. Y de ahí se pueden hacer entonces la mayor estructura de narcotráfico. Tienen todas las pistas bajo control, todos los aeropuertos bajo control, los radares bajo control, porque Padrino López manda a apagar los radares para que los aviones de los narcotraficantes sobrevuelen el territorio nacional. Tienen todos los barcos de PDVSA, que ellos han trasladado drogas en esos barcos. Y la estructura, bueno, tú ves que agarran aquí en el medio del Atlántico, la policía francesa o española, barcos cargados con 1.000, 2.000, 3.000 kilos de cocaína. Entonces, tienen el poder del Estado, son el Estado. Entonces tú ves todo esto, los que no cayeron a la rebatiña de Cadivi, la cuestión de los dólares, los que no cogieron la rebatiña del petróleo, que guasaron PDVSA, los que se cogieron los reales con el Banco Central, entran en el narcotráfico. La pregunta ¿es posible que se haya construido un narcoestado sin que connotados personajes de lo que llaman la oposición estén participando en el negocio del narcotráfico también? Yo no lo dudo, porque es que son tan echados a perder, metidos en todos los guisos, y sus hijos metidos en todos los guisos, los bolichicos, pues de todos metidos en esto. Los hijos de Ramos Alú, los hijos de todo el mundo está metido en ese guiso. Aquí tú lo ves en Miami, todos ricos, con apartamentos pegados que valen más de 3, 4 millones de dólares, con tremendos carros, tremendas lanchas. Tú ves los Roques hoy día, que mira, yo pasé entre una operación y otra, yo me enfriaba, ¿no? Porque tenía que cambiar personaje, ¿entiendes? Entonces ya hasta el otro estaba quemado. Entonces ya yo tenía que pagar un año, y pasé 1 año y medio en los Roques. Vivía de la pesca, compramos un peñero, compramos un avión y empezamos mi compañero mío y yo a volar y a sacar pescado allá para el mercado de Quinta Crespo. Yo conozco los Roques. Ahora me dice que eso no es lo que yo conocí. Todo ese pueblo lo compraron esta gente, hicieron unas posadas apoteósicas, restaurantes, eso vive lleno de yates y el aeropuerto lo mejoraron, todo eso lleno de aviones. El país es de ellos. Ellos hacen lo que les da la gana. Ese es el problema. ¿Y es posible quitárselos al país? El país hay que recuperarlo. Recuperarlo en lo económico, en lo social, en lo político. Hay que hacerlo porque si no, no tenemos nada. Hay que andarle duro a esta situación. Hay que abarcar todos los poderes del Estado y limpiar de todas esas lacras. ¿Ah? Poner políticos probos, gente honesta, que la hay. ¿Ah? Entonces... Pero sin duda, pero el asunto está en que estamos hablando de que el negocio sucio en Venezuela, que se habla del cartel de los soles por los soles de los generales, de los altos oficiales, pero uno se da cuenta de que así como hay un general que se encarga de traficar altos y grandes cargamentos de droga, hay un sargento en una alcabala, hay un guardia raso en una gasolinera. Pareciera que la Fuerza Armada en pleno está metida cada quien en función de su rango en un negocio sucio. Lamentablemente, no sé. ¿Qué hacemos con eso? Lo fusilamos también. Desaparecer las Fuerzas Armadas es algo imposible. Desaparecer las policías estas del FAES y el CICPC, el BAES, es muy difícil. Porque te digo algo, fíjate el FAES de la Policía Nacional, que lo dirige Freddy Bernal, pero ahí dentro de esa estructura hay un porcentaje de esos funcionarios honestos, para que tú veas. Es lo que mi hermano en su medicina me explica a mí, el colesterol bueno y el colesterol malo. Ambos cumplen una función. Entonces, dentro del FAES hay el colesterol bueno y el malo.
El bueno es el que combate en los cerros a la cantidad de malandros, estos delincuentes armados por el régimen, que en principio fueron los colectivos. La leyenda está del golem judío, se convierten ellos en esto. Ellos ahora más se mandan y se dan de vuelta a hacer lo que les da la gana y matan y secuestran a quienes les da la gana. Tú viste el zaperoco que hubo hace un mes más o menos ahí en el CCT. Pero fueron enfrentados por el FAES. El FAES, bueno, que está de parte del país, porque ellos sufren de estas consecuencias, ¿verdad? No son de esta gente enloquecida por Freddy Bernal, que se apoderó de la frontera y mata a quien le dé la gana y entierra vivo a quien le dé la gana y hace lo que le da la gana. Entonces, esto hay que ponerle un coto, pero ¿cómo? Fíjate, la formación de las Fuerzas Armadas hace 40, 50 años siempre tenían como enemigo fundamental el Estado de Colombia. Problema fronterizo que no sé qué tal. Ahorita hoy día no se vive esa situación. Colombia no está haciendo. ¿Por qué? Porque también están estos locos en el poder. Pero si tú eliminas a las Fuerzas Armadas, ¿qué sabes tú que viene después en Colombia? Unos locos que digan, bueno, ahora que Venezuela no tiene Fuerzas Armadas, vamos a caer encima. ¿Verdad? Ahora, hay que tener unas Fuerzas Armadas, quieran o no quieran, pero hay que buscar funcionarios oficiales probos, pues gente limpia. Comisario, preguntas rápidas para respuestas ágiles. ¿Se puede confiar en amistad de policía? Mira, sí. ¿Se le puede confiar el combate a unos tipos que son agentes o instrumentos de la política cubana, a gente que haya sido guerrillera y haya estado al mando también de cubanos? Está hablando con uno. Ya me está echando vaina a mí. No, estoy preguntando, estoy haciendo las preguntas directas. No puede, pues esa gente está infectada, esa que tú no puedes contar con basura. Esa gente tienes que sacarla de todo control de Estado. Cuando recuperen esto, nada más los registros, las notarías, toda la cedulación, todo eso que lo hacen los cubanos. Cuando le cortes el cable submarino que pone recién ellos toda la data para las elecciones, donde ellos modifican y alteran toda la votación desde Cuba. Entonces eso hay que eliminarlo, por supuesto. El control de los satélites, eso es el satélite Bolívar, que era para que perdió la ruta, todas esas vainas. Ahora, una última pregunta, que no puedo dejar de hacerla. Usted estuvo, por supuesto, a sus 18 años, 20 años, metido en toda esta cosa de la guerrilla contra el sistema democrático, de tomar el cielo por asalto, etcétera. ¿Por qué después no se fue con Chávez? Si era más o menos lo mismo de los sueños de juventud, de llegar al poder y transformar la cosa y poner el asunto al servicio del pueblo, que era lo que decían, ¿no? ¿Por qué no se montó en ese carro? No, yo no me monté en ese carro porque yo no creo en golpistas. Yo no conozco a esa gente. A mí me tocó el año 92, el 4 de febrero, enfrentarlo. Caerles a plomo del duro. Que después nos dio esta lástima porque fíjate tú, ¿no? Lo que se constituyó en la Dirección contra el Narcotráfico en la DC fue una élite que se hizo de la DC. Ahí se fueron sumando porque nos veían la efectividad y decomisos y todo el mundo quería participar como buenos policías en esa actividad y se fueron sumando comandos de la DC y empezó el entrenamiento militar a la Dirección de Narcotráfico ahí en Altagracia, en la Hacienda, ¿no? Por parte de especialistas en combate de armas, pues. Entonces yo di la parte de inteligencia en cursos que se le dieron a por lo menos Policía Baruta, Policía de Sucre, la DIN, Policía Metropolitana, la Aviación, la Guardia Nacional. A toda esa gente nosotros le dimos cursos. La parte mía era lo que era la parte de inteligencia, que fue lo que aprendí entre uno y otro, que te di unir las dos enseñanzas. Entonces, el 4 de febrero agarran a la Dirección contra el Narcotráfico con el brazo caliente, porque todos los días había entrenamiento, todos los días era fuerte el entrenamiento de esta gente, y fue lo que nos tocó a nosotros fundamentalmente combatir en la calle a los golpistas. Un grupo se dirigió hacia La Casona, que fue donde accionó Rodríguez Torres, mató a varios funcionarios
descuidado, porque mira tú que te hablen a ti a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, te digan, mira, funcionario tal, diríjanse a la casona que hay una situación irregular. ¿Quién va a pensar que te van a recibir con un disparo de AT4? Claro. Nadie. Y eso fue lo que hizo. Bueno, él mata incluso a un compañero de su promoción, con un AT4 le lanzó un cohetazo que venía con una tanqueta a otro capitán. Entonces, bueno, Rodríguez Torres a las 6 de la mañana ya no tenía municiones. ¿Por qué? Porque era gente impreparada, no tenía ni la más mínima noción de lo que era un golpe de mano. ¿Cómo carajo tú vas a tomar la casona? Mira, la casona que ellos la conocen, ellos tenían cómo conocerla porque tenían gente de escolta militar dentro de la casona, saber lo que era la estructura de esos son unos muros que el que lo hizo fue un castillo de la antigüedad. Ahí no penetraba nada. Ahí le dispararon ellos con granadas telescópicas, con fusiles de lo que le da la gana y no pudieron entrar ni a 100 metros de la casona. A las 6 de la mañana se quedó sin munición. Pero de alguna manera muchísima gente que también combatió al chavismo el 4 de febrero se sumó porque dijo, bueno, ellos cometieron un error y ahora van por los votos, por la vía democrática, la gente va a votar por ellos y de repente lo hacen bien. Los pendejos que creyeron en eso. Yo no. ¿Y usted entonces se queda, cuando llega Hugo Chávez al poder, usted estaba en la DC todavía? Ya cuando él llega allá, no, ya yo me había ido, yo sabía lo que venía. Y él le había dicho a mi papá, porque mi papá de un momento fue el que organizó la defensa de los abogados para estos militares. Porque él se veía en el reflejo de él se alzó contra Pedimín el 1 de enero del 58 y él estuvo preso hasta el 24 de enero, hasta 23, 24 de enero. Entonces, él decía, a mí nadie me defendió en esa época. Y él tenía como una cuestión, mi papá era abogado, mi papá fue el que hizo la ley de la Fuerza Armada, la ley de seguridad nacional. Él era ese tipo de abogado que fue Carlos Andrés Pérez en el primer gobierno. Le digo, mire, coronel, hágame estas leyes. Y mi papá ocupó cargos, por lo menos fue presidente del Instituto de Aseo Urbano, del IMAO. Y después también presidente del Instituto de Transporte. Era un hombre muy productivo pues, en sus cuestiones. Entonces, él decide defender a esos muchachos porque él decía, son 2.500 oficiales del ejército que están detenidos. Alguien tiene que defenderlos. Y él organizó entonces la defensa. Pues toda la gente, como es clásico en el venezolano, que son pepas somados, todos querían defender a Chávez. No había otro. El por ahora, ese por ahora le dio mucha fama. Y mi papá dice, bueno, hay que hacer una rifa. Y mi papá le tocó una rifa a Ronald Blanco La Cruz. Ronald Blanco La Cruz, el 4 de febrero, lo recogen del piso cuando hay un evento inicial donde estaba Carratú en la puerta de Fuenmayor, que era un teniente coronel también, estaba el jefe de la escolta civil, Edgar, ¿cuál era el apellido de él? Que era el hijo de Edgar Fernández, que era Fernández. Ajá. Entonces ahí matan a un mayor que iba a tomar pues preso al presidente. Entonces estaban en la discutidera y en Edgar Fernández con una mini UCI y le mete medio rafagón al mayor. El hombre cae porque yo estuve ahí en la mañana y vi que él cae con el gatillo del fusil que ellos utilizaban en ese momento los FNC, un fusil belga, cae así con una ráfaga en el techo que le deja marcada disparando pues para el techo. Entonces se forma el zaperoco. El otro que venía de sustituto era Blanco La Cruz, hombre de primero en su promoción, fue alférez mayor en su promoción, tipo que tú lo ves y él es evangélico, pero es un hombre que no habla. Él no habla para nadie. Fíjate tú, él estuvo embajador, tuvo gobernador de Táchira, embajador en Cuba, ahora rector de la escuela de policía, que no sé qué tal que hicieron ahí. Entonces es un hombre que no habla. Él no anda buscando cargos donde hacerse millonario, él no está buscando nada. Tú es un hombre con una vida celestial. Nunca llegaron a terminar de corromperlo. Está ahí. No sabemos. Él lo agarran con un tiro rasante que pegan en la tanqueta, le roza la cabeza y el tipo tiene una plancha de platino en la parte esa de la cabeza. Él cae como muerto, pero como moviendo los muertos de la parte, el tipo se movió, este está vivo.
Es lo que le pasó a Otaiza. En el 27 de noviembre Otaiza recibió 2 tiros de fal en el pecho. Pero como es un atleta, ese carajo logra superar los 2 balazos, que eso es bien difícil. Pero entonces yo no comía con eso. Yo vi la debilidad de las Fuerzas Armadas, y eso supuestamente eran los paracaidistas, ¿no? Lo que nos tocó a nosotros combatir. Y los derrotamos. A las 12 del día ya no quedaban ningún vástago de resistencia. El 23 de enero ellos dejaron material de guerra, que después nos tocó a nosotros allanar todos esos bloques buscando las armas. No es la situación que tuve hoy día con los colectivos, que la policía tiene prohibido entrar el 23 de enero. Y aquellos tipos están armados hasta los dientes. En aquella época, fíjate, nosotros entramos en madrugada, los bloques del 23 de enero, a recoger las armas. Y eso era un silencio sepulcral. Ni sonaban alarmas de carro, ni ladraban los perros. Aquel silencio. ¿Por qué? Porque llegó la DICIP. Nos tenían miedo. Ese miedo hay que recuperarlo. Transmitirle ese miedo a ese poco de delincuentes, que sepan que cuando les toca enfrentarse con la DICIP van a ser abatidos. Que cambie ese panorama de que la Fuerza Armada y las fuerzas policiales tienen que tenerle miedo a un poco de sinvergüenza, un poco de ladrones, un poco de dicho traficante y con vaina mala ahí. Esa es la situación. Bueno, me gusta ese mensaje final, comisario Joan Peña, que por supuesto nos quedaron muchísimas cosas de las cuales hablar y quizá en otra oportunidad podamos hacerlo. Pero el asunto está en que para los que no somos policías, para los que no manejamos el tema militar, vemos todo esto como muy grande, ¿no? Vemos esto como inmenso, como una cosa donde no hay ni por dónde empezar, ¿no? Son 20 años. 20 años de un régimen. Bueno, 20 años de chavismo, pero la descomposición ya usted mismo nos ha dicho. El cartel de los soles es una cosa que casi que, yo no lo quise dejar hablar más porque de repente llegamos a Bolívar y entonces usted me dice, no, cuando hicimos Bolívar, yo estaba ahí con Franceschi y agarramos preso a Piar. No quiero preguntar más. Que los pudimos mantener a raya a los militares. Hay otro caso que fue Sánchez Paz, que lo detuvimos aquí, otro caso mío. Bueno, pero no pudieron mantenerlos tan a raya si llegaron al poder, comisario. Bueno, pero llegan al poder porque esto le dan bandera blanca. Llega Chávez, agárrense esa vaina que es todo de ustedes. Si hubiéramos nosotros continuado... Se tendrá una última pregunta. ¿Se tendrá claro cuál es el momento en el que Chávez dijo, denle clavo, métanse de frente en este negocio? Eso lo tendrá claro alguien, los Estados Unidos, algún organismo de inteligencia, tendrá claro el momento. O sea, ¿Hugo Chávez llegó con eso en la mente o fue una cosa que se le ocurrió? 2005 o 2007 Chávez vota a la DEA de Venezuela. Claro, pero lo que dicen los Estados Unidos es que esto arrancó tanto temprano como en el 99. Sí, eso arrancó desde temprano. Bueno, ojalá así como arrancó desde temprano podamos... Mira, el problema, y para terminarlo rapidito, el problema con la seguridad del país es lo fundamental para que un gobierno democrático resurja en Venezuela. Si no existen los organismos de inteligencia, la represión, pues, contra toda esta gente, no vamos a tener democracia. Aquí hay que montar un organismo, así como el Mossad israelí, que persiga a los enemigos del país hasta en el exterior, que no tengan dónde carajo esconderse. Porque estos que todos se dan con ese poco de millones que se han robado y creen que van a vivir la vida tranquilo. ¿Ah? Bueno, ahorita se lo pusieron a un mundo chiquitico. No pueden ir a Europa, no pueden venir a Estados Unidos, no pueden ir a ningún país del mundo. Nada más Siria, Turquía, Rusia y de vaina. Eso tiene que mantenerse. Y formar un equipo de un bloque de búsqueda como el que hubo en Colombia contra el narcotráfico, montar en Venezuela un grupo de gente bien formada, con buenos principios, que quieran al país simplemente. Para entrarle de lleno a toda esta gente y traérselos presos a Venezuela. Y si se ponen brutos, déjenlos sembrados en el sitio como hace el Mossad. Y a nadie tumba al gobierno de Israel porque el Mossad fue y mató un químico, ingeniero nuclear allá en Siria. No, se quedó muerto y punto. Eso hay que hacerlo, pero ¿qué? Hace falta un gobierno duro, no un gobierno de mequetrefe,
de gente que, no, que todos lo quieren hacer con, vaina, pañuelos y guantes blancos. No, señor, aquí hay que embadurnarse las manos en esta vaina para rescatar el país. Si eso no existe, no vamos a tener país. ¿Ah? Gente que no esté obligada a cumplir con un partido político, y eso es lo que me agrada de Franceschi. Franceschi no tiene partido. Compromiso con un partido, yo no tengo porque, sí, porque el partido dice, vamos a hacer lo que el partido dice. No, señor, aquí por delante del partido está el país. Están los hijos de todo este país nuestro, esta vaina que todo el mundo añora volver. Yo llevo 16 años aquí. Obligado. Que se dice fácil, ¿no? Ajá. Bueno, yo espero regresar. Yo no vine a quedarme. Bueno, yo espero que regrese con plomo, así como está ofreciendo. Y de vuelta. Por favor. Qué bello mensaje final. Gracias, comisario. Oye, va a hacer el examen contigo hoy. Bueno, no, tiene que esperar la nota, bachiller. Muchas gracias. Bueno, un abrazo.